¿Qué tal? Soy Rafael Ramírez Canseco del grupo 206 del Cobao de Pueblo Nuevo y en esta ocasión les voy a enseñar cómo redactar un ensayo, explicar sus características, estructura y al final les daré un ejemplo de cómo hice el mío acerca de la violencia. Los principales pasos a tomar en cuenta para redactar un ensayo es, principalmente la selección del tema, ya que obviamente de este vamos a partir hacia todo nuestro desarrollo de nuestra exposición. Después es la búsqueda de información del tema que ya habíamos elegido para poder darle una coherencia a nuestro texto. Para poder hablar de algo, obviamente tenemos que primero informarnos acerca del tema que vayamos a exponer. Después lo que es la organización, vamos a organizar nuestras ideas en que ya obtuvimos de la búsqueda de nuestra información y las vamos a ubicar en la estructura que ya vamos a ver en un rato, que es la introducción, desarrollo y conclusión. Y en la redacción pues es simplemente pasar nuestros 3 primeros pasos al papel. Ya con esto podemos ver si nos faltan conceptos, si tenemos algún error o hasta cambiar de tema si es necesario. Algunas de las características de los ensayos son uno que de cualquier temática se puede sacar un hilo para un ensayo. Eso significa que de hecho nos pueden dar varias opciones. A veces un ensayo nos los dan como tema a elegir, como fue mi caso. A veces de responder 2 preguntas mediante un ensayo o de cualquier tema que te brinden, tú tienes que hacer el ensayo de ese mismo tema. No tiene límites para la extensión, es decir, que tú no te puedes, no tiene como unas, digamos que de un tema nada más puedes ejercer 10 páginas para explicarlo, sino que tú te puedes extender lo que quieras siempre y cuando tú sientas que es lo necesario para desarrollar bien el tema. Y por último dice que la reflexión es un análisis personal del autor, es decir, en nuestra introducción, desarrollo y conclusión, nosotros podemos decidir si meter nuestra personalidad ahí, si podemos poner nuestra propia opinión o podemos poner lo que es digamos una verdad, si estábamos hablando de ciencia o de cualquier otro tema, que sea una verdad absoluta, pero en lo que es la conclusión ya podemos extender las palabras hacia lo que nosotros entendimos. De cualquier tema siempre vamos a tener una opinión propia y esa es la que se debe y se puede plasmar en la conclusión. Respecto a cómo se debe estructurar un ensayo, nosotros tenemos tres principales divisiones, que es la introducción, desarrollo y el desenlace o conclusión. En la introducción, que es nuestro inicio, vamos a determinar el objetivo del trabajo, es decir, vamos a explicar nuestro propósito y vamos a explicar los antecedentes del tema, como lo sería un marco teórico. Vamos a definir la organización que tendrá el ensayo y vamos a incluir la idea innovadora o sorprendente. En el desarrollo, como su nombre lo indica, vamos a desarrollar lo que sería nuestro tema a profundidad, vamos a profundizar en cada argumento y se va a hacer un análisis comparativo de la situación. Vamos a aportar información de fuentes de confianza y aclararemos las dudas iniciales planteadas. Por último, en el desenlace haremos un resumen de las preguntas respondidas, expondremos las conclusiones a las que hemos llegado desde nuestra opinión y terminaremos con un pensamiento interesante, impactante y o con una pregunta para una futura investigación, es decir, para dar una continuidad a nuestra exposición. A continuación les dejaré un ejemplo de lo que fue mi ensayo acerca de la violencia, donde explico un poco acerca de la estructura que utilicé y mis argumentos. Primero, con el tema que yo escogí para realizar mi ensayo fue lo que es la violencia. Escogí este tema básicamente por 2 partes, para ayudar a concientizar un poco acerca de lo que en realidad es la violencia. Le quiero dar respuesta a estas 2 preguntas que yo siento que es muy importante en un ensayo, darle respuesta a una pregunta planteada. Aquí, ¿qué origina la violencia? Y es posible darle una solución. También escogí este tema porque es relativamente fácil encontrar información acerca de él, de la violencia en sí. Entonces se me facilita un poco más. En lo que fue la introducción a mi ensayo, pues planteé estas 2 preguntas, ¿no?, que ya mencioné. Di una breve introducción de actualmente vivimos en una sociedad violenta e intolerante. Junto con muchos otros aspectos negativos, se ha vuelto cotidiano y normal hablar e incluso ser parte de un entorno violento. La violencia tiene muchas caras, pero todas con una misma raíz. Es necesario hacer la pregunta y ya de ahí empezaría lo que es mi desarrollo, comenzando con lo que es el origen de la violencia. Doy algunos ejemplos y comparaciones. De ahí avanzo hasta el penúltimo párrafo, antes de analizar los puntos. También puede aparecer la conducta agresiva, donde empiezo con el desarrollo. Sigo con el desarrollo, ya dándole respuesta a la segunda pregunta. ¿En qué origina la violencia? Se le dio respuesta hasta este penúltimo párrafo de tu propio ser, de su propio ser.
Aquí pero entonces, ¿cómo controlar la ira y la agresividad? Empiezo a darle respuesta a la segunda pregunta de ¿es posible dar una solución? Y a esta le adjudico 6 puntos de ayuda, ¿no? Puntos clave para controlar la ira y la agresividad. Empiezo con formulando los puntos y ya de ahí empiezo con lo que es la conclusión, casi. El terapeuta puede intervenir en estos 3 niveles. Acabo con esos niveles, los menciono. Y aquí ya sería lo que es la conclusión. En definitiva, la agresividad es una conducta que aparece por diferentes factores desencadenantes, pero con la ayuda necesaria y consejos puede mejorar y llegar a controlarse, de manera que se puedan evitar las consecuencias negativas que ésta produce. Doy un pequeño repaso de lo que en sí trató mi ensayo y al final doy como que un tipo de consejo. La violencia no es un tema tan sencillo y fácil de evitar, pero si este es un problema y no una ley natural, entonces tiene solución. Y está en ti mejorar el mundo no solo para ti, sino también para las generaciones futuras. Si sientes que tienes un problema, ayúdate y ayúdanos a todos. De hecho, aquí también iba a dejar unas referencias y grupos de apoyo en el que tratar la ira. Aquí tengo unas referencias, no están en formato APA, pero pues ahí están las referencias. Eso sería en sí lo que es mi ensayo acerca de la violencia, mi nombre y la conclusión. De igual manera dejaré mi documento aquí por si lo quieren ver en los comentarios y también unos enlaces de apoyo por si tienen algún problema con lo que es la ira y la agresividad. Gracias por ver el video y espero que dejen un like.